comienza en el verso. Dicha sección tiene como encabezado visión del Hijo de Dios. Comienza en el verso 9 y concluye en el verso 20. La Biblia como base textual que vamos a emplear para la lectura es la versión 1977. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Lo que debemos hacer enseguida es subrayar las palabras clave y las quiero presentar. Es la palabra hermano, la palabra copartícipe o compañero, la palabra tribulación, la palabra reino, la palabra paciencia y finalmente abajo Juan expone la causa. También lo vamos a subrayar y él indica, y lo subrayo, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, vamos a examinar el por qué Juan se presenta a sí mismo y hace uso de la primera voz del singular. Como contexto, Juan tiene una edad aproximada de 90 a 95 años. Y él mismo dice que se halla o se hallaba en la isla de Patmos, en el mar Egeo, en Grecia. Esa isla era una prisión donde el Imperio Romano exiliaba y desterraba allí a presos políticos. Y allá fue a dar Juan. Ahora, conozcamos a Juan, dado que él habla de sí y se pronuncia diciendo yo, entonces él, la primera persona. Vean a un varón que ya llegó casi a los 100 años de edad, sin demencia senil, sin Alzheimer, sin situaciones que Juan no decía, ya no me acuerdo de esto, ya no retengo las palabras. No, es por ello que al abrir las Escrituras y ver a ese varón que escribió, ¿cómo es posible entonces que Jesucristo mismo le haya instruido con voz potente y en 12 veces en todo el libro a ese hombre mayor, el anciano, que supera las edades de los presentes y las presentes aquí? Y se mantenía lúcido. Y eso me llamó la atención. Ese final de su vida. Eso sí es digno de apreciar y de admirar. Y por ello el valor del libro del Apocalipsis tiene que ver con una larga vida por parte del autor, porque, y aquí les doy una perla de gran precio, la vida de Juan, con esos años extendidos, más de 90 años,
su apogeo espiritual, los años de mayor revelación recibida fueron los últimos años. Para que no pensemos ninguno de nosotros los presentes que los mejores años quedaron atrás o están en el pasado. No, Juan es un ejemplo fehaciente de que a mayor edad, por la gracia de aquel que lo llamó, le dio un disfrute lleno de revelación y de reconocer quién es Jesucristo, siéndole revelado o quitado el velo para verlo tal como Él es. Pero vean, a esa edad. Entonces, Juan dice, yo soy vuestro hermano. La palabra hermano en el griego es adelphos y significa cercano, muy parecido, parentesco familiar, en el contexto genético, derivado del vientre. Ahora, ese yo soy de Juan es muy valioso para nosotros, porque ese hombre mayor a esa edad, y lo vuelvo a recalcar, para que tú deseches todo pensamiento que te amenaza a esta hora o edad de tu vida, creyendo que tú estás ya en detrimento o en menoscabo de capacidades o facultades, y no es verdad. Aquí te presento a este hombre que a esa edad de casi 100 años todavía sabe quién es. Y hay 3 palabras que Juan implícitamente nos lleva a reconocer. Primero, la identidad o la identificación. Juan dice, yo soy. Luego la segunda palabra es pertenencia. Dice, yo soy vuestro hermano. Pertenencia es que Él forma parte de algo más grande y está asociado a ello. Una palabra bíblica tiene su poder por su contexto histórico. Yo no debo, sería un error de mi parte darle un significado a la palabra hermano a partir de esta época. Entonces se va notando quién ignora las Escrituras y ya yerra porque ignora el poder de Dios que está en su palabra, en las palabras escritas. Yo no puedo ya desde este punto de estar conociendo el texto en el Apocalipsis, andar suelto diciendo, hermano, brother, hey, tú, bro. ¿Bajo qué contexto estoy usando ese término o esa palabra? Ahora que ya lo conozco, soy muy cuidadoso. Es que todos somos hermanos. No. Por ello, Juan tiene autoridad moral, autoridad de parte de Dios para usar una palabra, primero por la edad de Juan. Lúcido, consciente, que vio al Señor Jesucristo en su cuerpo de carne, pero ahora lo está viendo sin cubierta alguna, sin velo alguno. Y Juan dice, identidad, yo soy, pertenencia, vuestro hermano. Y la tercera palabra es relación. Estoy en conexión o vinculado a ustedes. Hay tantas incongruencias hoy en día que nosotros mismos somos los portadores de ellas o de estas, donde quiera que nos congreguemos, por hablar de aquellos que entran y salen de una congregación o
aparecen aquí un tiempo y son nómadas. ¿A qué me refiero? A que quieren que les digan los demás hermano. Pero cuando Juan usó esta palabra es algo muy específico, porque la unió con la palabra copartícipe, y eso hace una estructura, hace de dos términos uno solo, y es algo inseparable. Entonces, el vocablo hermano no es para hablar de una persona separada o aislada de las demás y como tal es y ya. No. Qué importante es la gramática y qué importante es reunirnos bajo la gracia de Dios y el expositor que es serio, serio, al exponer el texto en su contexto gramatical y literal, histórico. Juan está diciendo, y copartícipe. En griego, esa palabra se lee suinkononos. Esas iniciales que están entre paréntesis N, NSM, en inglés es traducido al español, sustantivo, nominativo, singular, masculino. Significa compañero, socio, asociado, participando conjuntamente, hacer participante. Cuando una persona dice, soy hermano como tú, Juan nos alertó diciéndonos, el verdadero y auténtico y genuino hermano que se encuentren y que ustedes escuchen decirse, deben validarlo por la otra palabra que yo uní en Apocalipsis 1:9 diciendo, ese que dice ser debe estar participando junto con ustedes. No hay una definición de hermano de forma aislada del pueblo y yo solo y Dios y yo. Eso es precisamente de lo que nos llenamos por corrientes y por mensajes de iletrados en el texto bíblico. No hay tal cosa de que nomás Dios y nomás yo, o fungen como personas que hacen estas funciones o estos roles o supervisiones de esto y lo otro. Y Juan dice, miren, me estoy presentando como lo que soy. Él no se puso apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, atalaya, supervisor, obispo. Él dice, soy hermano. Juan pudo haber escogido muchas otras palabras porque él está lleno de todos los calificativos en su edad de casi 100 años. Él podía escoger cualquier palabra con toda autoridad. Pero él habló de la palabra adelphos, que así se pronuncia literalmente, del griego. Entonces, él nos está comunicando tres aspectos que son identidad, pertenencia y relación. Y dice Juan, los hermanos son compañeros, sienten lo que el otro siente, son unidos, son cercanos, su genética es similar. Entonces, si eso es Juan, ¿quién soy yo cuando me pongo junto a la medida y estatura de ese varón, y no en relación con la edad biológica, sino en relación con la revelación que él tiene? Porque el libro de Apocalipsis me presenta que es la revelación de Jesucristo, y enseguida el autor habla de él porque le da un toque de que el documento que escribió tiene una formalidad de ser una carta, como las demás cartas de los apóstoles. Pero también el libro del Apocalipsis tiene
el género es apocalíptica. La apocalíptica, género literario. Entonces Juan se presenta para llevarnos junto con él en todo este recorrido y decirnos, vas a saber quién es Jesucristo, pero es importante saber quién eres tú también y quiénes son los demás como pueblo. Y no puedes definir tu identidad separado de los demás. Y ahí es donde muchos corremos riesgos innecesarios en definir la identidad propia como soy creyente, soy hermano, soy tan cristiano como tú. Pero Juan dice, aquel que se dice hermano adelphos, ¿es copartícipe contigo o no? No, pues no traíamos esa palabra. No la conocíamos, no sabíamos que estaba unida porque la conjunción Y forma una estructura inseparable. Una se define en base a la relación que guarda con la otra y viceversa. Pero hoy nos definimos como hermano en cualquier congregación, en cualquier lugar donde yo quiera, y eso dice que somos ignorantes, iletrados, no hemos estado bajo un maestro y no leemos la Biblia. Entonces Juan dice, estoy participando, yo llevo en mi cuerpo las marcas de ser hermano. Un hermano, en el momento dentro del protocolo de la reunión, que es la asamblea en esta casa, cuando se presenten los alfolíes abiertos, aquel que diga, yo no participo de eso, mire, entonces es partícipe de lo que usted quiera nomás. No, he ahí a la letra, o participamos de todo y somos, o no participamos de nada y no somos. Por eso cuando Juan dice, yo soy, eso es poderoso, porque él a esa edad, sin demencia senil, sin Alzheimer, sin tener lagunas mentales, sin andar diciendo toda la vida, es que ya no me acuerdo de las cosas, dónde dejé el celular, dónde dejé la Biblia. No, él fue un discípulo, aquel que, siendo el más joven, su Señor Jesucristo le expresó su voluntad diciendo, tú te vas a quedar hasta el final para ver lo que te mostraré. Y hasta esa edad, tal edad de los 90 y tantos años, miren, ahí está Juan disfrutando de esa plenitud de vida, para que no digamos nosotros que ya tenemos 50 años, 70 años y no hemos visto nada y a lo mejor ya no veremos porque la vista, no. Vean la gloria de aquel que vive por los siglos, que él trabajó con un hombre anciano y lo hizo ver y le permitió sentir. Ahora, el versículo 9 lo voy a presentar y se llama la situación de la comunicación del versículo 9. Juan dice, es una preposición, la aflicción, el reino, el aguante, literalmente del griego es el aguante que significa la paciencia. Soy hermano vuestro y soy vuestro copartícipe en preposición. Y entonces Juan señala 3 palabras, todas son sustantivos.
Pero ¿qué es aflicción? Y allí amplío el significado. Son tribulaciones, es presión, estrechez, angustia, apretura, persecución. Y luego Juan dice, en el reino. Reino se pronuncia basileía. Cuando uno lee el original griego, y no significa que somos reyes, no, eso no significa. Significa que somos el territorio, campo o ámbito de un rey. Es decir, somos de la realeza. Y luego dice Juan, soy vuestro hermano y soy vuestro copartícipe, compañero, en el aguante. Literalmente así se traduce. Significa la paciencia, tolerancia, perseverando. Y es la paciencia de Jesucristo. Ahora, démosle una lectura general, porque esas tres palabras están unidas por la conjunción y eso le da solidez. Eso es en concreto, es una sola estructura y volvemos inseparable. Ninguno de nosotros, siendo hermanos como Juan, pudiera decir, yo nomás participo en la espera de Jesucristo, pero no en el reino y no en las aflicciones. ¿No? Pero entonces, la lectura general del verso 9, ¿qué dice? Sumar aflicción más reino más aguante en. Y todas las definiciones que están allí en cada relación. Significa, yo, Juan, soy vuestro hermano y soy vuestro compañero que participa en las aflicciones, en el reino y en la paciencia propias de la vida cristiana. Eso es la lectura, vida cristiana. Tribulaciones, presión, estrechez, angustia, apretura, persecución, realeza, campo, ámbito, paciencia, perseverando, tolerancia. No es que nos salgan ronchitas, no es que hoy me levanté con pesadez, no es que hoy, cólicos. No, no tiene nada que ver con eso. Es el ámbito de la vida cristiana, siendo hijos del reino de Dios, los que esperamos pacientemente a nuestro Rey que prometió venir y que ahora somos de Él. Y Juan es el ejemplo del hermano que anima a los demás hermanos. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. ¿Dónde están aquellos hermanos que animan como Juan a los demás hermanos? Y entonces uno comienza a disfrutar el texto. Dice uno, wow. Y por primera vez comenzamos a sentir lo que es la gracia de Dios en la vida de Juan. Cómo soportó tanto, esperó tanto. Cómo es que ese hombre tuvo un largo recorrido como ser humano, como persona, y vio todo. Los días escatológicos o el gran día del Señor o los días de las últimas cosas venideras, y se mantuvo con un temple, con una paciencia. Eso es lo que me admira al abrir el libro del Apocalipsis. Y entonces Juan nos dice, les escribí por causa de qué?
Y el texto allí lo explico, que es por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Testimonio significa fe. ¿Y por qué estas cosas? ¿Y por qué estas apreturas? ¿Y por qué estas estrecheces? Pues hoy me vestí para trabajar, hoy me vestí para hacer negocios, sí, pero también hay algo que no se te quita y está lleno de ello y la gente lo ve. Traes la fe de Jesucristo y se te ve el testimonio de que eres de Él. Y es por eso, a través de denotando el canal de un acto. Juan nos explica el por qué, la causa. Y ahí está claramente. Amén. El verso 10 dice, yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Subrayamos las palabras clave. En espíritu, en el día del Señor, como de trompeta. Aquí señalé, indiqué con una flecha que Juan está utilizando un símil. ¿Cómo? Es comparativo. No escuchó una trompeta, sino que escuchó la voz como y todo lo que la trompeta como instrumento produce, intensidad, fuerza, todo ese sonido, ahí está la relación directa con esa voz. Se usa el símil, similitud. Pero Juan, aquí arriba, en la sección A del verso 10, está trayendo dos cosas muy importantes. ¿Qué es eso de en espíritu yo, Juan? Porque ya nos dijo que él físicamente estaba en la isla de Patmos, pero ahora dice que en espíritu y luego indica en el día del Señor. Bueno, la situación de la comunicación del versículo 10, en la columna de la izquierda, pongo yo estaba en espíritu. ¿Qué es eso? Voy a darle lectura. El cuerpo de Juan estaba en la isla de Patmos, pero su ser espiritual o persona espiritual había sido alzada y colocada en un ambiente que él llama el día del Señor. No se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu de Juan. Y cuando Juan habla de el día del Señor, ¿qué es eso? El día del Señor tiene que ver con las cosas que todavía son futuras o acontecimientos venideros. ¿Como cuáles? Inciso A, los juicios de la gran tribulación, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de ira, 21 juicios. ¿Qué más? La venida en gloria o la venida gloriosa de Cristo Jesús. El día del Señor no se refiere al día domingo, porque al domingo se le llamaba el primer día de la semana. El día del Señor son los días escatológicos, se le conoce así teológicamente, los días de las cosas últimas. Qué importante es tener aclarado todos esos términos y las frases que Juan usa. Amén. Continúo leyendo, dice el verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves.
Qué importante es esa declaración. ¿Cuántos de ustedes, los presentes, trajeron su cuaderno, su pluma y están escribiendo lo que ven? Ese hombre a la edad de más de 90 años todavía lo sigue haciendo. Pero esperamos llegar a esa edad, ¿verdad? Pero ya sin escribir. Esas son las cosas que por eso el ser humano estudia el cuerpo y nos convertimos en neurocirujanos, neurólogos, y estudiamos el cerebro y todo eso, y hacemos de nosotros psicólogos, psiquiatras. ¿Para quiénes? Para la gente que sabe leer y escribir y no quiere leer ni escribir. ¡Qué barbaridad! Pues Jesucristo le dio la orden directa a ese viejo, con todo respeto para mi hermano Juan: escribe lo que ves. Escribe lo que ves. 12 veces a Juan se le instruyó que siga escribiendo, porque era tanto lo que veía. Juan sufrió y él mismo va a exponer sus momentos en lo físico, lo que sentía. Y tenía que volvérsele a decir: escribe, escribe. Juan no nos va a salir con cosas como nosotros los modernos de esta era. Es que yo soy visual. Y otros van a decir: es que yo soy auditivo. No, hermanos. Y les quiero revisar sus apuntes, porque esto es muy serio. Dios muestra y muestra y muestra cosas y ustedes no escriben. Y luego nuestras oraciones son: recuérdamela, Señor. Es que estaba en una llamada. Es tan serio la Biblia, porque ahí está la ciencia que es para nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestro entendimiento. Ahí está. Entonces, qué importante es el libro, Biblos, compendio de 66 libros por 40 autores, la Biblia, que gracias a tales autores que escribieron lo que vieron y oyeron, tenemos el documento que es el testimonio de la voluntad de Dios. Escribe en un libro. Allí la palabra libro no es el concepto original como nosotros entendemos hoy en día libro. Libro de imprenta, libro encuadernado, libro con tapas. No, allí es rollo. Rollo que se abre para escribirse y leerse y se enrolla. ¿Trajeron su Biblia? Entonces, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Asia no era el continente como tal, sino que era una provincia romana. Es Asia Menor, lo que hoy es el país de Turquía. Las 7 iglesias geográficamente existieron y lo vamos a ver de esta manera. 3 aspectos introductorios respecto a las 7 iglesias de Asia y el mensaje enviado a ellas. El aspecto literal de su existencia. Oiga, obispo, ¿existieron? Históricamente sí, literalmente existieron. El aspecto espiritual, su relevancia, los asuntos tratados en lo particular en cada una de las cartas dirigidas a ellas. Y el tercer aspecto es el histórico, por su significado,
lo que representan cada una de ellas en el marco o línea de tiempo de la historia de la iglesia desde su origen hasta el día de hoy. Es que cuando leemos la frase, las 7 iglesias, si no estudiamos, solo nos vamos a quedar con el número 7, y que eran 7, y yo para llegar al 7 cuento desde el 1. Pues no significa eso. El 7 es un simbolismo. No es necesario contar como los números naturales del 1 al 7. El 7 significa la totalidad, la plenitud, la llenura, el todo en su conjunto de las eclesías o asambleas o iglesias. Entonces, hablar de 7 es hablar de todo, todas. Ya entendimos. 7 candeleros de oro, 7 estrellas, 7 iglesias. Estamos hablando de la totalidad, la plenitud, nada fuera, nada faltante. Estas láminas son muy valiosas. Vamos conociendo el contexto. Entonces, allí hay mucha información, porque el mensaje, vean esto, el mensaje dirigido a ellas, cuando se una a ellas, eso hará una explosión. Eso hará como la energía de una bomba cuando cae. ¡Pum! Por eso el Señor quería intencionalmente envíalo porque cuando mi mensaje llegue, eso hará una explosión. Y llegó el mensaje. Y eso hace corte aquí y entra el capítulo 2. Y eso lo iniciaremos el martes. Y luego martes, jueves y domingo. El mensaje a cada una de las 7 iglesias. Ahora, como pueden ver, en el verso 11 dice los nombres: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Geográficamente, si usted ubica cada una de las iglesias, son ciudades, los nombres son de las ciudades de aquel tiempo, de aquella época, y era una ruta postal. Si usted las pone, los puntitos, uno puede ir en el orden de aparición, así circularmente hacia la derecha y cerrar, así. Entonces, viene la parte interesante, la situación de la comunicación del versículo 11. El significado de los nombres de tales ciudades donde se ubicaban las congregaciones que tomaban el nombre de la ciudad. Éfeso, la iglesia de Éfeso. Sorprendámonos, hermanos, miren esto. Éfeso significa algo deseable, algo que uno desea. La siguiente ciudad, Esmirna, significa mirra, aceite perfumado, ungüento. Pérgamo, significa un matrimonio completado o realizado, unión, torre fortificada. Estamos descubriendo cosas tan interesantes. Ya no vamos a soltar disparates como hermanos diciendo, es que en esta congregación no hablan de matrimonios. ¿Qué cosas hablábamos anteayer, verdad? Es que en esta congregación no hay actividades.
Y cuando se te expone el libro del Apocalipsis, te das cuenta que una de las iglesias, el nombre que tomaba por la ciudad donde está ubicada, tiene que ver con los matrimonios. Entonces pasamos a disculparnos y decir, es que no lo había visto. Pues claro, no lo había visto. No, y se van a sorprender con más cosas. Tiatira, sacrificio continuo significa, cuando hay sacrificio continuo, eso es un tema religioso y solo la religión sigue haciendo sacrificios después del sacrificio único y para siempre de Cristo. Y entonces tenemos aquí un significado de que hay todavía una corriente de los que quieren sacrificio continuo, siendo que Jesucristo es el sacrificio único y para siempre. ¿Qué está pasando aquí entonces? ¿Se dan cuenta de eso? Aparece la religión, aparece el humanismo, aparecen las corrientes paganas, aparece la mezcla gobierno e iglesia. ¿Se dan cuenta de ello? No es que en mi iglesia decimos, en mi iglesia tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, porque es un sacrificio que tenemos que hacer para esto y para esto otro. Y comenzamos a comprender cómo desde el primer siglo las iglesias ya presentaban detalles, contaminaciones, había culturas introducidas, pero también era muy fuerte las corrientes, porque los creyentes procedían porque las iglesias, los creyentes emanaban de la ciudad o provenían de la ciudad local. Vean el nombre en cada punto. Sardis, piedra preciosa, príncipe de la alegría. Filadelfia, amor fraternal, es lo que significa. Pero viene la cereza del pastel que le traigo muchas ganas de llegar a exponer. La Odisea. Me recuerda a México, me recuerda a la cuarta transformación, que significa la Odisea, el pueblo manda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se están dando cuenta de ello? ¿En qué piso vamos de la cuarta transformación? ¿En cuál piso vamos? Es que cuando el Señor Jesucristo le dijo a Juan, escribe lo que ves, escribe lo que ves, es algo que está siendo visto aquí. El Señor Jesucristo es el primero que lo ve para que después lo veamos nosotros, por escrito, para que se asiente testimonio. Pues hay una ciudad que tiene la ideología de que el pueblo manda. ¿Alguien ha sentido ese saborcito? Como que me huele a México, a los partidos de aquí, etcétera. Y todo eso lo vamos a ver. Y está en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Así que la Biblia es primero en tiempo, en turno, en importancia.
y mira, nos está revelando cosas de actualidad. Y dice, y me volví, verso 12, para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Vean allí el objeto o la figura. Candle, candelero o candelabro. Significado: luz, brillo, brillantez. Pero también es de oro. Es muy importante el material. No solo es la hechura y la figura, sino el material, oro. ¿Cuántos candeleros? 7. Totalidad ¿de qué? Bueno, vamos a saber de qué. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título mesiánico. Ahora, pongan esa descripción como una imagen en su recámara mente, en la imaginación. Cuando el texto dice el varón, el Hijo del Hombre, en medio, quiere decir que los candeleros están alrededor. ¿Estamos de acuerdo? En medio y los candeleros están a su alrededor. Es muy importante ese cuadro, es muy importante. Cuán cercano está cada iglesia, cuán cercana está cada iglesia del Señor. Pero también la definición de una iglesia por parte del Señor. Ustedes son mi especial tesoro, ustedes son del material que representa la divinidad, el oro, y ustedes son luz como yo soy luz. Y entonces, ¿quién está en medio de nosotros? Él y solo Él, solo Él. Oiga, obispo, pero me habla de las iglesias, de aquellas iglesias o asambleas que a veces quiero ir, a veces no quiero ir. Hoy me preguntaron, ¿va a haber servicio? Pues claro que va a haber servicio. No, es que pasó agua por mi calle, pues déjela que pase, pero sí va a haber. Claro que va a haber servicio. ¿Se fijan? Las iglesias ya presentamos desde el primer siglo un comportamiento por ser comunidades y traemos cosas por la procedencia de donde salimos. Unos traen paganismo, otros traen religión. Unos traen prácticas, etcétera, y mezclas. Pero dejen que ese Hijo del Hombre se pasee entre nosotros. ¡Wow! Y esa lucecita de esas lámparas que están allí alimentadas por el aceite, pareciera como que un viento sopla. Y vas a sentir la mirada de ese varón, el Hijo del Hombre. Y miren la descripción: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Están mirando los símiles, como esto, como aquello. ¿Ven? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Listos, la diestra, la mano derecha. Están 7 estrellas, otra vez, simbolismo, 7, totalidad, llenura, plenitud, el todo de algo. Figura, estrellas. ¿Qué representan las estrellas? Bueno, las estrellas son sus quiénes.
Y esto se pone muy intenso. Y luego dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso es una imagen de lo que hace su palabra. Su palabra. Hacen lo que hace su palabra, cortante, penetrante, es atacante, etc. Y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Ahora sí, los versículos anteriores los vamos a resumir en categorías. Descripción de Jesucristo. Versículo 13 habla de su majestad. Versículo 14, su pureza. Versículo 15, su autoridad. Versículo 16, su gloria o Shekinah. Esos son cuadros, son resúmenes. Usted ya tiene conocimiento y tiene material para hablarle al Señor, diciéndole su majestad, su pureza, su autoridad, su gloria. Aleluya. Ya no le ande haciendo al Señor oraciones dramáticas. Gusano soy delante de ti. No tengo nada para ofrecerte. Como dice la canción, soy como un pájaro herido que se muere en el suelo. Ya basta de esas arrogancias. Dígale a Él lo que Él es. Tú eres el Todopoderoso. Tus ojos son como esto. Tu palabra sale de tu boca como esto. Tu cabello es así. Tu ropaje te llega hasta los pies. Tus pies. ¿Se fijan lo que hace la revelación de Jesucristo en nosotros? Nos cambia nuestra manera de pensar. Ya no ande diciendo yo no soy nada delante de ti, yo no soy nadie delante de ti. Eso no se le debe decir al Señor. Se le debe decir quién es Él. Y para ello la revelación nos provee de la visión de Él. ¿Quién va a resistir esa mirada de fuego de Él? Una palabra de Él corta las cadenas que había en la cárcel donde estaban en Filipos Pablo y Silas. ¿Ven? Ellos estaban cantando la palabra, exaltando a aquel que es por siempre y para siempre. Y llega la espada de su boca y corta todo, abrió todo. ¿Por qué andamos diciéndole al Señor cosas como las maldiciones generacionales? Y es que mi abuelita se murió de esto y mi mamá y ahora yo siento esto. Y es que me enseñaron que tengo heridas del alma y sanar. Puras barbaridades. Y andamos componiendo canciones donde está la palabra cadenas y como que si tienen que escuchar las cadenas que uno trae, las ataduras. Eso es contrario a la palabra de Dios. Cuando uno conoce la revelación de Jesucristo, uno quiere rendirse por el peso de la gloria de Él. Es algo nunca antes visto. Y vean a Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso su diestra o mano derecha sobre mí, diciéndome, y aquí reconocemos que es el Señor, porque el Señor abrió diciendo no temas. Es el mismo de los evangelios, aleluya. Desde las aguas Él caminando les gritó a sus discípulos, no temas, es el mismo Él, vean. Así que diga conmigo, gracias Señor, porque me estás diciendo, no temas, punto. Y se lo está diciendo por escrito. Y entonces dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo.
Y la siguiente frase es muy importante. Él mismo dice, yo estuve muerto. Él mismo dice, yo estuve muerto. De allí, de él, de sus palabras tomamos nuestra confesión de fe. Es por ello que confesamos la resurrección de Cristo. ¿Cómo no vamos a confesar si Él mismo nos está diciendo en ese libro que Él estuvo, quiere decir que fue el primero de los muertos en resucitar, totalmente glorificado? Entonces Juan nos está diciendo, desde que abrió en el verso 9, yo, hermano vuestro, creo en la resurrección de los muertos. Y creo en esto. De allí es el credo, la fe de los hermanos. Por ello, a la hora de escucharnos hablar, yo he escuchado a personas intelectuales que han dicho, es que yo no sé si soy salvo, yo no sé si me voy a salvar. No, los hermanos no hablan así. Los hermanos dicen, yo estoy unido a Cristo Jesús. Y cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que esté unido a mí, aunque esté muerto, vivirá, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Recuerdan que lo toqué en el piano? Entonces, esa declaración es muy importante. Muy importante para quienes están escuchándome y están diciendo, no, pues es que ya siento que me voy. Y es que ya mi vida, ya viví, ya me cansé. Comienzan a hablar de cansados. Esa palabra, cuidado. En lugar de estar diciendo, mi Señor murió y cuando Él me llame a su presencia, estaré vivo con Él. Punto. Lo mismo que Él dijo de sí, voy a decir de mí. Porque Él lo dijo de Él, yo lo voy a decir de mí. Esa es la fe. Esa es la sustancia de la fe. Entonces dice, he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dice amén. Y luego dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o el lugar de los muertos. Tengo las llaves. ¡Wow! Esto es impresionante. Es decir, la muerte es una entidad y el Hades ya no tienen o están en posesión de las llaves. Las tiene el Señor. Esto es tremendo. ¿Qué más? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Allí, este verso 19 nos da un bosquejo ordenado de la totalidad de los capítulos o el contenido del Apocalipsis. Se los voy a mostrar. Hay 3 partes. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Esquema o estructura ordenada del libro del Apocalipsis basada en el versículo 19 del capítulo 1. Cuando Juan dice, escribe las cosas que has visto, eso, las cosas que has visto, son las cosas del capítulo 1, la aparición de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Luego vienen las cosas que son.
Entonces son los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Estamos en esta edad, las cosas que son. Es muy importante esto, las cosas que son. Porque los capítulos del 4 al 22 son las cosas que han de ser después de estas. Es el día del Señor, el gran día de la ira del Señor. Entonces, las cosas que son, estamos en la era o edad de la iglesia. Wow, esto es interesante. Así está estructurado el libro del Apocalipsis. Vean el valor, la importancia y lo que la iglesia representa en la línea del tiempo. Jesucristo nos está diciendo, ahorita es la edad de la iglesia en la tierra. Amén. Finalmente, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, estoy en el versículo 20, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Palabras clave, ángeles. En griego es ángelos. Aquí hay discusión. Voy a presentar argumentos. Nunca Dios le ha encargado a un ser angelical incorpóreo, o sea que no es de cuerpo humano, que administre una iglesia. Nunca. Por lo tanto, estos llamados ángeles son seres humanos que están encargados de las iglesias compuestas por seres humanos, que somos las asambleas. Entonces, estos son los pastores. Recuerden, la mano derecha del Señor, allí están las 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias. Esa palabra estrellas son luces extendidas como un tapiz o una cama así. Y están en la mano del Señor. Las iglesias y sus ángeles. Así que no hay mucho que discutir respecto a quiénes son llamados ángeles. Les voy a dar otro argumento. A Juan el Bautizador, quien fue el precursor del que el Padre iba a enviar su Hijo Jesucristo. Precursor significa ir delante del que viene. A él se le llamó mensajero. En el texto original griego es la misma palabra que está en Apocalipsis, ángeles. Entonces decir de Juan, ángelos, Juan el Bautizador, a esta palabra es la misma palabra. Entonces no son seres angelicales, celestiales, son seres humanos que están descritos así, en la mano del Señor, estrellas, la totalidad 7. Vean todo eso porque están en una desviación todos los que dicen que no tienen pastor,
no tienen iglesia, que Jesús es su pastor, ellos no se sujetan a ningún hombre, y que a los pastores no se les debe decir pastores, sino directores. Puras barbaridades. No somos directores, somos pastores. Y ahí el Señor nos está revelando cómo nos vemos. Estrellas en mi mano derecha, asignados a candeleros de oro. Punto. Entonces vean el valor del pastor. Vean el valor de las iglesias. ¿Ya se dan cuenta dónde está el oro? ¿Dónde está el oro que andamos buscando tener, usar? Somos nosotros. Somos nosotros. Amén. Aleluya. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y aquí concluye la exposición y finalizamos el primer capítulo para la gloria de Dios. Amén. En punto de las 12:59, a 1 minuto de la 1 de la tarde, vamos a ponernos de pie. Aleluya, celebre, celebre de gloria a Dios.